Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con David Lee Jones, un emprendedor, webmaster y SEO, pero sobre todo una persona inquieta que ha lanzado una gran cantidad de negocios online y offline y de quien aprender un montón de cosas. David tuvo, por ejemplo, un estudio de desarrollo web y SEO, un par de centros de juegos en red, un proyecto de inteligencia artificial, un par de coworkings, un negocio de venta de templates, un estudio de desarrollo de videojuegos, un local de copas y varios negocios más que seguro que me he dejado y que luego comentaremos con el propio David. Con David me interesa hablar de su recorrido emprendedor, de cómo selecciona negocios, cómo los lanza, cómo los hace rentables y unas cuantas cosas más, así que seguro que vamos a aprender un montón para nuestros propios proyectos. Además, David tiene una filosofía de vida que también quiero que comparta con nosotros porque me parece que es muy interesante y se sale un poquito de lo que vemos habitualmente en Internet. Así que nada, saludo ya a mi invitado de hoy. Hola David y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, ¿qué tal? Encantado. Gracias Muy por bien, invitarme. si te parece, cuéntanos brevemente quién eres. Luego sí que me gustaría desgranar contigo un poco tu trayectoria y los diferentes proyectos que has lanzado y entrar un poquito más en detalle, pero cuéntanos un poquito ahora brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, creo que está bastante bien resumido. Pero bueno, digamos que soy una persona que empecé en todo el tema de Internet bastante joven, tanto como usuario como a nivel profesional, porque enseguida empecé a trabajar para cosas relacionadas o con Internet o, bueno, también informática. También empecé con los ordenadores desde niño, ¿no? Entonces, sí, soy una persona con un perfil muy autodidacta, pero lo cierto es que cuando empecé a trabajar para terceros, cuando me metí en el mercado laboral, me fue bastante bien. O sea, me encajaba bastante bien con el tema de empresa y tal. Y de hecho, antes de montar mi empresa me iba muy bien en el trabajo en el que tenía, ¿no? Con muchos ascensos. Incluso se da la peculiaridad de que me dieron un premio, ¿no? Vino el presidente de la compañía de Estados Unidos a darme el premio y tal. Y ese premio era como un trofeo que tenía por ahí y venía acompañado de una cantidad de dinero y tal, ¿no? Y yo utilicé ese dinero como aportación de capital para la primera empresa que monté. O sea, gracias a que me dieron el premio al empleado del año y tal, me pude marchar de la empresa. Es algo un poco paradójico, ¿no? Sí. Pero bueno, y desde entonces pues he ido creando. Monté un negocio con un par de amigos. Fue una experiencia para mí tremenda. Me encantó. Creo que es la época que más he disfrutado a nivel empresarial, quizás por toda la parte personal que tenía. Y desde entonces pues he ido montando cosas más, ya sobre todo las cosas que he montado ha sido yo solo, aunque algunas otras también son con socios. Y bueno, he probado un poco de todo. Sobre todo, digamos que la parte online y todo el tema digital es la parte que a mí me resulta natural y es la parte que me ha servido o que me ha permitido ganar dinero para montar otras cosas que son caprichos, por así decirlo, ¿no? Aunque son un poco feos decirlo así o un poco crudo, me permiten coger y decir, bueno, voy a coger esta cantidad de dinero y es el dinero que me va a permitir perder en este negocio. ¿Cuánto dinero puedo perder aquí? Venga, pues meto este dinero y vivo esta experiencia, ¿no? Digamos que eso resume un poco la mezcla de ese espíritu empresarial, ¿no? Con esa filosofía de vida, ¿no? Yo
Si tengo que elegir entre montar un sello discográfico pequeñito con 2 artistas y gozármelo cada día que voy a trabajar, lo voy a elegir siempre antes que tener un negocio con una vocación internacional, con muchos empleados, una gran imagen de marca tal, que es algo fantástico para quien lo quiera, pero no es con lo que yo encajo. No me gusta. Vale. Y bueno, más o menos. Vale, perfecto. Ahora entraremos un poco al recorrido y por volver un momento a los inicios, ¿qué te hizo saltar de aquella empresa donde estabas bien considerado, donde te habían dado ese premio para de repente montar un negocio? ¿Qué fue? ¿Una idea feliz? Mira, ¿Algo que ya...? pues te voy a contar que yo en esa empresa tuve una trayectoria como un poco de película, porque no paraban de el ascenso, todo, parecía que todo salía bien. Incluso cuando me mosqueaba, bueno, da igual, me iba todo muy bien. Sin embargo, había una cosa que no me gustaba y es que yo era una persona con un perfil muy técnico, a mí me encantaba. De hecho, yo era el único tío en esa, digamos, en la plataforma cuando yo entré, que yo no tenía estudios oficiales, yo los tenía mis propios estudios, que yo había sacado. También es cierto que me bajaba documentación de universidades americanas y me la empollaba porque me gustaba. O sea, no quiero decir que no es porque yo hubiera deducido nada, ¿no? Sino que me lo había empollado de otra manera. Y me había construido como un perfil muy técnico. Y eso fue lo que me permitió llevar un servicio técnico muy potente como el que llevaba. La cuestión está en que a mí cada ascenso suponía una mayor carga de trabajo administrativo y una menor carga de trabajo técnico, más trabajo de gestión y tal. Y aquello llegó a un punto en el que, de hecho, el último ascenso que tuve implicaba un trabajo que ya no me gustaba tanto. Ya me había alejado mucho de la parte técnica, era todo, sobre todo, temas de eficiencia, de gestión eficiente y tal. De hecho, tuve una formación en Londres sobre eso, sobre ese tipo de gestión enfocada a la eficiencia. Y eso no era lo mío. A mí lo que me gustaban eran los ordenadores. Y me gustaba arreglarlos o solucionarlos. No lo hacía yo personalmente, sino que guiaba al grupo de gente que lo hacía. Pero sí podía establecer pautas o protocolos para resolver muy rápido los problemas, ¿no? Que eso creo que fue mi gran aportación ahí, ¿no? El hacer un tema de troubleshooting muy optimizado, muy rápido, un poco más también con herramientas, que la gente no tuviera que andar revisando documentación. Y bueno, digamos que eso fue, ¿no? El juntarse esa deriva que no me gustaba con lo otro que me atraía. O sea, es la aventura que van a iniciar 2 de mis mejores amigos. Yo quiero formar parte de eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde se impuso ese lado más pasional, a lo mejor, que tengo, de decir, mira, que le den... Yo siempre digo que hay que pensar con la razón y hay que decidir con el corazón, ¿sabes? O sea, al final, a pesar de todo lo que me decía todo el mundo, imagínate mis padres o mis amigos, ¿cómo vas a dejar esto? Tú estás loco, tal. Yo lo tenía claro. Y es más, te diré que yo nunca he tenido sueños premonitorios, creo, no soy un tío ni espiritual ni demasiado, pues eso, espiritual. Pero sí tuve un sueño premonitorio estando en Londres. Y yo fui a hacer el curso con una compañera de recursos humanos y recuerdo que se lo conté en el bar del hotel donde estábamos, en Kensington. Le dije, he soñado esto, he soñado que estaba en una oficina muy grande y estaba yo solo y tal. Y me dice, ¿y qué crees que significa eso? Le dije, eso significa que me tengo que marchar de la empresa. ¿Sabes? Eso, o sea, es algo curioso porque no solo mirar mucho al pasado. Y eso se me ha quedado ahí en la cabeza, ¿no? Sí, curioso, sí. Sí. Vale, bueno, quizá eso tiene algo que ver con tu filosofía de vida también, de encontrarte una oficina donde estés tú, donde disfrutes estando y, bueno, y no tengas otra gente ahí a quien, bueno, digamos, desligarte un poco de esa parte de gestionar a otras personas, ¿no? No sé, por decir, por decir algo. Vale, sí que me gustaría preguntarte también, ese primer negocio que lanzaste, digamos, cuando ya saliste de esa empresa, que lo montaste con 2 amigos, ¿qué tal fue? Bueno, has dicho que bien, pero no sé si muy bien o porque yo he tenido experiencias lanzando negocios con amigos y mal, la verdad es que mal. Bueno, la parte personal, es que yo creo que el tema de los socios, que suele ser un tema delicado, ¿no?
Sí. tiene un poco de arte, ¿no? Tiene un poco de arte. Y yo creo que hay una parte que yo he aprendido de otra gente, que he visto de habilidades que he tratado de incorporar en mi arsenal, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me ha servido es una frase que me dijo uno de mis socios, que es el socio con el que más tiempo he estado, y es uno de mis mejores amigos, a día de hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos. Y él me dijo que nunca hay que esperar de los demás más de lo que ellos de manera natural están dispuestos a dar. Y creo que el tema de los socios tiene mucho que ver con los ritmos, ¿no? Expectativas, ritmos y tal. Y creo que tenemos que ser un poco más flexibles. Creo que si eres un poco más flexible y entender que hay gente con la que a lo mejor no puedes hacer todo lo que quisieras hacer, pero a lo mejor puedes hacer una parte. Y otra parte puedes buscar a otra persona o la puedes hacer tú. Creo que a veces somos un poco como muy radicales, ¿no? En la forma de ver la relación con tu socio, ¿no? Y que creo que deberíamos ser un poco más liberales, un poco más flexibles, ¿no? Y no tal de si tú estás dispuesto a trabajar 14 horas al día, vas a tener un problema si el otro socio quiere trabajar 8 horas al día. O sea, no es algo sostenible, ¿no? Esa diferencia de ritmo, esa diferencia de situación es la que genera esos problemas, ¿no? Sí, sí, Pero como experiencia, sí. sí, sí. Eso, que yo estoy completamente de acuerdo. Vamos, yo las veces que me ha salido mal lanzando algo con amigos ha sido por eso, por diferentes expectativas en cuanto a negocio y en cuanto a futuro, ¿no? Y por implicación, diferentes implicaciones que unos no hemos sabido entender las de otros ni otros las de unos. Entonces, Claro. estoy completamente de acuerdo contigo. Al final todo esto es un aprendizaje, ¿no? Y yo he cometido muchos errores con socios, ¿no? Pero también quiero pensar que he cometido más aciertos. Y creo que algunos de esos aciertos tienen que ver con entender qué es lo realmente importante, ¿no? Y yo, es que tengo en mente, por ejemplo, un negocio en el que monté con un amigo y fue una decisión a lo mejor un poco precipitada, pero y cada uno y teníamos visiones completamente distintas, ¿no? Creo que eran dos visiones totalmente válidas de negocio, pero y cada una reflejaba cómo había tenido éxito cada uno de nosotros, ¿no? Pero eran totalmente opuestas. Entonces creo que llegados a ese punto, lo que yo hice es decir, bueno, esto es inviable, vamos a rescatar lo mejor de esto, que es nuestra amistad, y vamos a vender este negocio. Y es lo que hicimos. Y perfecto todo, ¿no? Entonces creo que hay que darse cuenta, ¿no? Los negocios también tienes que darte cuenta cuando tienes que pararlos, ¿no? Sí. Para deshacerte de ellos, ¿no? Como experiencia, digo, para mí es como perder la virginidad, no es la leche, ¿no? Aprendes, es como un montón de información, es una aventura. Creo que lo mejor que lo define es una aventura. Yo sé que el que realmente he vivido como una verdadera aventura, con mucha pasión y tal. A nivel práctico, de que ofreciera resultados, creo que no, porque enseguida lo que nos ocurrió es que nos juntamos una serie de perfiles que éramos muy parecidos, por eso probablemente éramos tan amigos, y éramos muy poco disciplinados. No creo que nos faltó mucha disciplina y creo que a esas alturas de la vida, en esa época, en ese contexto, no nos lo podíamos permitir si queríamos resultados de negocio. Entonces, claro, teníamos un contexto alrededor que no ayudaba, muchos amigos alrededor, un poco de fiesta, entonces pasábamos mucho tiempo o jugando porque teníamos los locales de juegos en red, pero digamos que nosotros tenemos los locales de juegos en red, pero nosotros trabajábamos en la parte del backstage haciendo otras cosas. Nosotros normalmente teníamos una persona atendiendo y nosotros estábamos sobre todo dedicados a temas de hacer proyectos que nos llamaban la atención, ¿no? Y así también con una alta carga técnica, por así decirlo, tenemos mucha pasión técnica y cero pasión comercial, ¿no? Era un déficit bastante habitual, por lo menos antiguamente, muy habitual. Y creo que la parte más positiva de todo eso es que nosotros siempre dedicamos muchísimo tiempo a investigar, a hacer proyectos, no a cacharrear, ¿no? A mezclar esta tecnología con esta y ver cuál podría ser su aplicación práctica. Y creo que todo ese tiempo que dedicamos a investigar nos permitió desarrollarnos mucho, ¿no? A pesar de que no tuviéramos, porque eso duró como empresa, estuvimos unos 4 o 5 años, que tampoco está mal teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? y las estadísticas, ¿no? Creo que tampoco está mal.
pero fue como una especie de máster, ¿no? Pero al final creo que sirvió mucho para darte cuenta de muchas cosas. Creo que a mí me sirvió para enfocarme en tener claro que yo no tenía interés en crecer. Yo había salido de una estructura muy grande en el que era cola de ratón, ¿no? O cola de león, perdona, para ser cabeza de ratón, y yo prefiero ser cabeza de ratón. Me parece muchísimo más divertido. Y, y creo que eso ya me di cuenta de que no, de que si no habíamos tirado por ahí era porque en realidad no nos interesaba ninguno. O sea, no teníamos ese empuje, no teníamos esa fuerza, que no nos interesaba. Sí, vale. Y bueno, has lanzado varios negocios online y offline, pero ese en concreto, ¿cómo terminó? ¿Cómo fue el proceso? Porque siempre es más duro con amigos, de decir, hasta aquí llegamos. Bueno, pues mira, lo que pasaba es que teníamos como una pata digital y otra física, por así decirlo, ¿no? La pata física era el tema de los locales de juegos y esos murieron de manera natural, ese negocio murió de manera natural cuando se dieron unas ciertas circunstancias de la gente ya tenía conexiones a internet en casa, tenían ordenadores más o menos que le permitían jugar. Había aumentado la competencia a nivel de cibers un huevo, nosotros pasamos de cobrar 500 pesetas la hora a cobrar 100 pesetas la hora, 100, 200, dependiendo del día, ¿no? Los fines de semana era un poco más caro que entre diario. Entonces, no rentaba. La otra parte, la que nos permitía vivir, era el desarrollo de páginas web e interactivos. Hacíamos también interactivos para museos y tal. Trabajamos mucho para el gobierno. Por medio de una gran empresa madrileña que era la que ganaba los concursos y nosotros íbamos siempre con ellos como tercera parte, ¿no? Para encargarnos de todo lo relacionado con audiovisuales, interactivos y tal. Y en concreto nosotros nos encargábamos de todo el tema web e interactivos. Entonces esa parte funcionaba bien. Entonces ahí en esa parte nos quedamos dos socios, uno es el que comentaba antes, ¿no? Con el que más tiempo he estado, y de manera natural, las circunstancias vitales hacen que a lo mejor yo durante una época quería trabajar más, quería trabajar mucho, y él prefería vivir la vida más. Entonces, claro, que normalmente esa es una relación que está condenada a romperse. Pero yo creo que mantuvimos ahí bastante bien, porque lo que hicimos es decir, mira, tú llegas hasta donde quieras llegar y el resto que no quiera llegar, pues ya me encargo yo. ¿Sabes? ¿No? Ese exceso yo lo dedico a otra cosa y voy a montar otra cosa. Y entonces, de esa manera, yo trabajo lo que quiero trabajar y dedico el mismo tiempo que tú a esto y el otro tiempo se lo dedico a otra cosa. Y bien, en realidad nos tiramos casi 10 años en total. Y lo que pasa es que luego llegó un momento en el que para mí, no, en realidad fueron algo menos de 10 años, era 8 años o algo así. Llegó un momento en el que para mí ya no era interesante el otro. Entonces dije, a mí esto no me interesa, quédatelo tú, y él se quedó pues funcionando con ello. Y yo me dediqué a otras cosas que eran más rentables para mí. Vale. Hablamos de esas otras cosas que eran más rentables para ti. ¿Cómo empezaste? O sea, lo que hemos dicho, no hace falta que nos digas exactamente qué era, Sí. si no quieres. Yo te puedo decir que yo desde un principio, o sea, desde que me metí en esto, nosotros ya empezamos, teníamos un proyecto de un portal en la época de los portales de Internet, ¿no? Antes del estallido de la burbuja, ¿no? Que todo el mundo parece que si eras capaz de tener un portal en Internet ibas a hacer millonario. Alguien salido del éter iba a venir y te iba a comprar. Sí. No fue nuestro caso, desde luego. También recuerdo al principio una de las primeras reuniones en las que teníamos que decidir hacia dónde íbamos a encaminar nuestros pasos, ¿no? de negocios online, y recuerdo renunciar por aquel entonces. No, es que de porno nosotros no vamos a hacer nada de porno. Videojuegos, no, de videojuegos, esto ya tenemos lo otro, no sé. Bueno, y hoy en día piensas en ello y dices, santa madre de Dios. Y probablemente el nicho que elegimos no fue el más adecuado. No por nada, sino porque hay una cosa que es muy importante en el tema de los negocios, que lo sabrás, que es el tema del timing, ¿no? Estar en el momento adecuado, ¿no? Que a tu alrededor haya un contexto que permita que las cosas florezcan, porque si no es imposible, por más que la idea sea genial, ¿no? Entonces, yo ya desde entonces he ido probando distintas cosas, he ido probando distintos negocios que
en realidad no me eran rentables, o sea, no me ha funcionado ninguno. También por pura ignorancia, por desconocimiento y por plantearme proyectos que eran demasiado grandes para mí, probablemente. Bueno, probablemente no, seguro. O por lo menos es el análisis que hago ahora, ¿no? Pero ya he intentado tener distintos portales que además a mí me servían como un ejercicio para aprender a programar, porque yo al principio no sabía programar. Yo mi fuerte era sistemas y diseño, porque yo había estudiado diseño. Pero no programar, pero me dio por aprender a programar muy pronto. Y entonces eso me permitía que, digo, pues ¿cómo aprendo yo? Porque en nuestro trabajo que trabajábamos yo programaba alguna cosilla, pero no programaba lo importante porque eso lo hacían otros que sabían más que yo. Pero me permitía coger y aprender a hacerme un portal yo solo, ¿no? Poco a poco, ir aprendiendo y decir, ¿cómo haría esto? El sistema de validación de usuarios, de qué sé, tal, pues, ir cacharreando. Entonces eso lo utilizaba para proyectos propios. Creo que lo que realmente marcó la diferencia, con lo que empecé a ganar dinero fue con los templates, con la venta de templates. Eso sí, creo que es en lo que me di cuenta de lo que impacta el acceder a mercados con tanto volumen de demanda, ¿no? En el que una pequeña cuota de mercado puede suponer mucho dinero, bueno, mucho dinero entre comillas, mucho dinero para mí, para otros probablemente les será de risa, pero para una persona que no tiene grandes aspiraciones económicas, el pasar a tener muchísimo tiempo libre, o sea, yo dedicar poquísimo tiempo de trabajo y obtener 5 o 6 mil euros al mes sin hacer prácticamente nada en todo el día, limpios, o sea, totalmente limpios para ti, haciendo algo que te gusta, me parecía la releche. No era lo que estaba acostumbrado, porque lo que era acostumbrado era tener que trabajar para clientes, haciéndole páginas web, llevándoles el SEO y tal, y eso es un coñazo alucinante y eso no te motiva porque no eliges tú lo que haces, ¿no? Lo que vas a hacer. Sí. Y bueno, Vale. son los De lo que has comentado hay dos cosas que me parecen interesantes. La primera es cómo te das cuenta o cómo haces ese cambio de mentalidad, ¿no? De dejar de trabajar para clientes y decir, joder, me voy a meter en el negocio de los templates, que hago un template y lo puedo vender 20 veces, 100, 200, 2000 veces. Ahí creo que sí que hay un cambio de mentalidad importante, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos cómo fue, si es que fue un clic o si fue poco a poco. En realidad creo que sí fue un clic y creo que como otras muchas cosas en la vida, inintencional. O sea, yo no lo andaba buscando, me lo encontré. O sea, la realidad es que yo no había pensado en la venta de templates como un modelo de negocio, por así decirlo, sino que se dio la circunstancia de que hice un template, me gustó el sistema y dije, voy a probar a hacer un template un poquitín más currado. Por aquel entonces, WordPress yo creo que llevaba un año o algo así. Es que yo creo que el WordPress debió salir en el 2006 o por ahí, ¿no? No sé. O popularizarse sería 2006, 2007, sí, por ahí. Yo lo conocí tarde ya, cuando ya estaba yo en 2011 y entonces ya WordPress ya llevaba un tiempo, estaba, ya llevaba tiempo. Claro, sí, ya digo, yo llevaba un tiempo, llevaba poco, pero ya es que WordPress es que se le veían maneras, porque tuvo un grado adquisitivo, una velocidad de adquisición muy rápida. Enseguida estábamos todo el mundo funcionando con WordPress porque la verdad es que era una pasada. Lo que ocurría con WordPress es que ya había gente vendiendo templates. En aquel entonces ya había gente, ya había competencia. Yo me acuerdo que por aquel entonces ya existía ThemeForest, de la gente de Envato. Y recuerdo los requisitos que tienen así, unos requisitos un poquitín altos para probarte los templates y tal. Era un poco coñazo. El caso es que yo, como me tocó hacer en una de las tiendas virtuales de estas que te toca hacer, probé un sistema que era OpenCart y con ese sistema me gustó mucho. Vi que ahí no había gran cosa. O sea, el template que yo le había hecho a mi cliente era el mejor template que yo había visto para OpenCart. Y dije, bueno, pues puedo hacerlo mucho mejor que esto y tratar de venderlo a otros. Y empecé a venderlo en la store que tenía OpenCart. Y empezó a irme muy bien, o sea, me sorprendió que se vendiera tanto. O sea, es cuando
Creo que para mí es la primera vez que tengo la sensación de estar jugando al fútbol y el móvil sonándome que te está entrando dinero. A mí eso me parecía alucinante, ¿sabes? Que dinero y, hostia, es una cantidad que no hay mucha gente que gane ese dinero y encima, lo que te digo, o sea, sin dedicar nada de tiempo. También te diré que, que a veces cuando las cosas funcionan demasiado bien tienen que saltarte alertas porque hay peligros, ¿no? Todo en esta vida está lleno de peligros. No, bueno, no quiero parecer psicópata porque en realidad tampoco yo soy bastante relajado en eso. Pero quiero decir que la propia consecuencia a veces de montártelo demasiado bien puede ser peligrosa. Y no sé si quieres lo hablamos en algún momento. Creo que puede ser interesante esa parte de los aspectos psicológicos y el impacto que pueden tener, ¿no? Estas formas de trabajar que nosotros tenemos, ¿no? Y que yo he sido, como me siento un poco pionero en todo esto, llevo tantos años con un ordenador, llevo tantos años delante de una pantalla y tal, creo que en algunas cosas me ha tocado ir sufriendo esos primeros arreones, ¿no? Con temas de, por ejemplo, ansiedad o desajustes de sueño, y todo eso lo he pasado, ¿no? Y creo que es algo que a la gente, casi todo el mundo que está, si estás haciendo lo mismo que yo, antes o después te va a pasar algo parecido, ¿no? Pero bueno, creo que me he ido un poco. Pues nada. No, pero bueno, pero es interesante, es interesante. O sea, luego retomo yo donde lo hemos dejado, no te preocupes, pero sí que toda esa parte también de mentalidad me parece muy interesante. Y luego lo que has mencionado, ¿no? Que te suene el teléfono mientras estás jugando a fútbol, que te están comprando cosas, dices, joder, esto es una maravilla, ¿no? Los famosos ingresos pasivos. No sé si quieres que abramos ese melón también o de si bueno, a mí existen, la parte de si no. de ingresos pasivos me parece un poco como el dorado, ¿no? Me parece un poco chorrada. Me Claro. parece que hay cosas que se asemejan a esa idea y bueno, entiendo que a lo mejor, o sea, no quiero tampoco, no, o sea, yo conozco lo que conozco, hay muchas cosas que no conozco y estoy totalmente convencido de que habrá un pequeño porcentaje de gente que tenga negocios que realmente sean pasivos. Yo me lo creo. Lo que no me creo es lo que yo he visto venderse como negocios pasivos. Eso no me lo creo. Creo que tiene que ser otra cosa y probablemente tengas que tener un perfil donde para empezar tienes que saber mucho o tener muchísima suerte en el que haya algún proceso o algo, un flujo de dinero en el que tú, por lo que sea, tengas una clave diferencial que te permita no tener competencia. No sea, que seas el hijo de no sé quién o un puesto, yo qué sé. O sea, tiene que ser algo como muy puntual y muy concreto. No creo que sea algo que se pueda vender como que cualquiera puede tener ingresos pasivos. Siempre puedes tener ingresos pasivos que no te permiten vivir la vida o vivir como Dios manda, pero sí, hombre, no yo creo que lo que sí, claro, ingresos pasivos yo tampoco me lo creo. O sea, quiero decir, si ahora tienes ingresos pasivos o ingresos como comentas, en un momento en el que trabajas poco, es porque antes has trabajado mucho. Porque antes has tenido ansiedad, porque antes te lo has currado, porque antes has metido un montón de horas que después, pues bueno, bien te has creado un sistema o has encontrado un nicho de negocio que te permite, bueno, pues vivir un poco más relajado, claro. ¿no? Pero de ahí a ingresos pasivos de estoy tirado en la playa, pues hombre, yo no acabo de creérmelo tampoco. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo hay ciertas cosas en las que puedo llegar a estar de acuerdo, pero con un enfoque un poco distinto. Por ejemplo, yo es que me considero programador, mal programador, pero creo que después de 20 años programando me puedo considerar programador. Soy fan de la automatización, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Es un poco difícil que un programador no sea fan de la automatización. Sin embargo, creo que la automatización no se puede aplicar a todo, no debe aplicarse, no hay que automatizar todo lo que puedes automatizar. Igual que no debes hacer todo lo que puedes hacer. O sea, una cosa es que puedas hacerlo y otra cosa es que debas hacerlo. ¿Por qué? Porque hay aspectos y esto pasa en el negocio, donde automatizar supone una pérdida para el negocio. O sea, pierdes más de lo que ganas automatizando. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con los procesos de control de calidad, pero también con procesos de atención al cliente, por ejemplo, donde la atención al cliente supone una parte del flujo de venta, que pasa también. Depende cómo lo tengas enfocado tú ese flujo, la propia atención al cliente puede tener un gran impacto. Yo puedo coger y automatizarlo todo, ¿no? Tener bots, puedo automatizarlo y me puedo ahorrar miles y miles de euros todos los meses. El problema es que pierdo más de lo que me ahorro, ¿no? Y además, ¿qué diferencia marco
O sea, ¿cuál es ese valor añadido, sobre todo a nivel de marca, que consigues de una manera u otra? Yo creo que a veces lo que llaman automatización o el tema del pasivo, ¿yo cómo lo veo? Pues yo lo veo que lo que tengo que hacer es contratar a alguien y ponerlo a trabajar y no hacerlo yo. Entonces, eso me permite, yo es que como no tengo problemas para delegar, ¿sabes? Lo hago con naturalidad pasmosa. Como he tenido tantos hermanos mayores y eso de escaquearse es algo que he aprendido desde niño, ¿sabes? A mí el delegar me parece algo maravilloso. O sea, poder delegar. No entiendo a la gente que no puede delegar. O sea, yo a la que puedo se lo suelto a otro. Entonces, para mí eso es pasivo. Pasivo es que yo cojo un marrón y automatizo que tú te comes los marrones. Y tú te vas a comer este otro marrón. Y al final, ¿qué es lo que tengo? Yo lo que tengo es tiempo. Y lo que hago es dedicar, todo lo que trato de hacer es tratar de dedicar la menor cantidad de tiempo posible a trabajar, pero eso sí, que ese tiempo sea de total calidad. O sea, coger totalmente centrado y tratando de no hacer gilipolleces. ¿Sabes? Tratando de ser sensato en aquello que me da de comer, ¿no? Entonces ahí sí entiendo automatizaciones, ahí sí entiendo pasivo, ahí sí entiendo tal, pero bajo ese prisma, ¿no? No generar, no es que monta unas webs en automático y soy capaz de generar 1.000.000 de URLs por día. Pues muy bien, pero yo no es mi filosofía. O sea, para mí no van por ahí los tiros. Yo soy más de menos cantidad, de generar mucho más con 50 URLs, con 20. Si me apuras, con 10. Si puedo hacerlo con 10, mejor. ¿Sabes? Sí. Vale, perfecto. Por retomar un poco la historia, David, cuéntanos, porque entiendo que te va bien con el tema de las plantillas y no sé si llega un momento en el que decides, pues voy a lanzar más cosas, aprovechando que me va bien aquí, que más o menos tengo horas disponibles, que pues me lanzo a otras cosas o decides cerrar el negocio y montar otro. Yo es que mira, así fuera del micro, te decía que yo soy un poco un mal ejemplo, ¿no? Para todo aquel que busque rendimiento económico. Yo a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida que me he encontrado con pequeñas minas de oro, ¿no? Normalmente yo lo que le aconsejaría a alguien que encuentre una mina de oro es que la agote y que no busque más minas de oro mientras pueda agotar esta, o que ponga a alguien a agotar esa mina de oro y él vaya buscando más. Eso me parece perfectamente razonable. Pero yo luego esas cosas no las hago. Yo en el momento que empiezo a ganar un poco de dinero, lo que hago es, en vez de coger y explotar eso, poder crear y crecer con eso, lo que trato de decir, bueno, ¿y ahora qué me apetece hacer? ¿Qué me llena a mí vitalmente, ¿no? El tema de las plantillas funcionaba muy bien, tenía mucho potencial, pero es un fenómeno bastante peculiar porque no apreciamos realmente aquello que nos cuesta, aquello que conseguimos con poco esfuerzo. Por lo menos yo no reconozco que yo soy pecador total de eso, ¿no? Y aquello con muy poco esfuerzo, muy poco esfuerzo quiere decir que yo me pasé 2 meses trabajando en una plantilla y ahí estaba trabajando con la jornada de trabajo como cualquiera, reprogramando todo el frontend y tal, o sea, pegándome una buena currada y luego ya sí que no tenía que trabajar casi, era simplemente, porque con el negocio sí pasa que si el negocio va bien y tú controlas las variables fundamentales del negocio y no hay ningún hecho que altere esa trayectoria, sí es cierto que se llevan es como una bola de nieve, ¿no? Traen inercia, la inercia es mucho más barata de costear que arrancar algo desde el principio, ¿no? Sí. ¿No? Vale, y eso, te decía que, y entonces, ¿qué haces con el sí. tema de los templates? ¿Lo dejas? Sí, lo dejé. Lo que pasó es que monté otro negocio que me iba mejor que el del tema de los templates y decidí el tema de los templates dejar que se muriera, simplemente. Vale. Sí, porque además era un trabajo que era muy dependiente de mí. No, ese sí que no podía, no era tan fácil delegar en otros, ¿no? Porque requería mucho conocimiento de los templates. Vale. Y hay ese nuevo negocio, no sé si nos puedes decir, si nos quieres decir qué es, si no, no pasa nada. Lo que sí me parece interesante es cómo vas detectando nuevos negocios o nuevas posibilidades en las que meterte. Nos has dicho que es más porque te hacen sentirte cómodo, pero no sé si vas buscando o si te surgen esas pequeñas minas de oro o grandes.
Yo no soy demasiado obsesivo con el trabajo. Yo ya por hace muchísimos años que yo no dedico, yo cuando no estoy trabajando no pienso en el trabajo. Es rarísimo que yo piense en el trabajo. Entonces no voy buscando, como otras personas, el negocio en todo. Dicho esto, creo que tú viviendo la vida ves negocio en casi cualquier lado. O sea, el mundo está lleno de oportunidades de negocio para ganar dinero. Otra cosa es que es de ese tipo, de esa cantidad de negocios, los negocios que haya disponibles encajen con tu filosofía, encajen con tu potencial, encajen con tus recursos, encajen. Eso no es tan sencillo de encontrar. Eh, yo lo que ocurre es que llega un punto, hay un punto de tantos años trabajando, haciendo trabajo para los clientes, te das cuenta de que tú eres un poco el más, yo estaba siendo el más tonto, porque yo estaba sirviendo, utilizando todos mis conocimientos para que mis clientes ganaran dinero. Entonces yo llego al punto en el que digo, vamos a ver, a mí me resulta mucho más fácil montar una tienda de X que a él saber todo lo que yo sé de tema de posicionamiento o tema de desarrollo o tema del propio negocio en Internet. Entonces lo que puedo hacer es montar yo estos negocios que ya están funcionando en el mundo real, que se pueden extrapolar al mundo digital y que encajen dentro de mi filosofía. O sea, que requieran muy pocos recursos a nivel humano, a nivel de infraestructura, por así decirlo, de inversión inicial, de costes de mantenimiento, o sea, que sean muy eficientes. O sea, con la menor cantidad de recursos posible, conseguir el mayor rendimiento posible, pero siempre dentro de estructuras muy pequeñas, o muy pequeñas comparado con el potencial posible, claro, no. Eh, y vamos, a mí te digo, mira, yo no te voy a decir lo que a los negocios que yo me dedico, pero nosotros creo que es muy fácil encontrar un poco mi enfoque eh, de esta manera. Lo que hay que hacer, o lo que yo hago o recomiendo hacer para alguien que quiera probar una forma, si es que no lo hacen así ya, es ver los flujos de dinero. O sea, ¿de dónde se gasta el dinero la gente? ¿En dónde hay ya demanda? Porque por mi experiencia es muy difícil crear demanda. Es carísimo, es dificilísimo. Es muy chungo. Es muchísimo más fácil meterte donde ya hay demanda, donde ya hay competencia. Porque tú ahí no vas a necesitar, sobre todo si tienes una filosofía como la mía, si tienes una filosofía que no necesitas ser rico, sino que no necesitas ser conocido, no necesitas tener reconocimiento, oficinas grandes, 1000 empleados, pues entonces, pero prefieres tener tiempo para vivir la vida. Creo que es muy interesante el darte cuenta que no es tan difícil coger cuotas de mercado pequeñas y luego tratarlas bien, o sea, que todo el proyecto sea bueno, que los clientes estén contentos. Porque con el paso del tiempo, bueno, sabes que en los negocios digitales una de las claves es el coste por adquisición, muy a menudo, ¿no? Entonces, es muchísimo más caro conseguir un nuevo cliente que tener a uno ya, que la fidelización es más barata. Otis, baja de aquí, baja. Perdón, que viene mi gato, uno de mis gatos. Nada. Es mucho más barato la fidelización que la adquisición de nuevos clientes. Entonces, yo creo que lo único que tienes que ver es en qué sitio, en qué parte de ese flujo de dinero tengo yo un hueco para ponerme y que es que una de esa parte se quede a mí. ¿Qué actores puedo sustituir ya yo? O en mi caso, por ejemplo, en aquella época, digamos que yo tuve lo que me permitió una gran ventaja competitiva, por así decirlo, era el tener una filosofía distinta. En el sentido de que yo, por ejemplo, lo apliqué el modelo freemium, lo que hoy conoceríamos como modelo freemium, a un negocio con una base tradicional muy, o sea, que venía de hace mucho tiempo funcionando de una manera y que se había tratado de extrapolar a Internet siguiendo, como haciendo una traducción literal a Internet y no era lo más inteligente. Lo más inteligente, en mi opinión, era hacerlo como yo lo hice y fue algo que me costó porque por aquel entonces cuando yo lo monté con socios y mis socios venían de esa industria tradicional y yo era como el encargado de decir no, o el encargado de la implantación o de la digitalización o de lo que llamarían transformación digital, no sé qué polla.
Y entonces, digo, tuve verdaderos choques con ellos. Tanto es así que al poco tiempo yo decido montármelo por mí mismo. En el momento que vemos que esto funciona como yo decía, lo que decir, pues hasta luego, chatos, porque ya no os quiero para nada. Y de hecho, no solo ellos, sino que toda la competencia cambió para hacerlo como lo marqué yo, y hoy en día todo ese sector funciona como lo marqué yo en aquel entonces, ¿no? Entonces, creo que esa visión es lo que te da la oportunidad. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Es más una cuestión de enfoque, ¿no? De decir, ¿cómo puedo cambiar yo esto un poco para que... Es un poco manipulación. Si te pones a verlo de alguna manera, es como, ¿cómo puedo yo tergiversar algo para quedar yo bien, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar un giro a este servicio o producto para que yo sea la mejor opción posible? Sí, y siempre buscando, partiendo de algo que ya tiene demanda, no de algo que... Exactamente. Sí, sin duda. Vale. Me parece mucho más fácil. Por eso cuando la gente habla del tema este de la gente que está buscando nichos, ¿no? Yo esto del tema de los nichos que asocio tanto, no sé si equivocadamente o no, pero asocio tanto a gente que tiene el tema de afiliados en Amazon y cosas así, o que tiene nichos temáticos y a lo mejor generan el dinero por AdSense o vendiendo leads o tal. Una cosa muy habitual que veo es que la gente busca nichos como que lo que ellos entienden como oportunidad es un nicho en el que no hay nadie, ¿no? Y yo siempre pienso que si en un nicho no hay nadie es porque probablemente no deba haber nadie. ¿Sabes? Porque es una mierda. O sea, llevamos tantos años aquí, somos tantos, que si un nicho fuera bueno, realmente bueno, es raro que no hubiera alguien. Entonces, con eso no quiere decir que no existan, pero habrá que ponerlo en cuarentena, ¿no? Es decir, vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Y sin embargo, claro, nosotros cuando tú hablas, por ejemplo, dices viajes, seguros. Claro, es que viajes y seguros, ya hay unas webs que son súper potentes y súper potentes. ¿Cómo compites tú con ellos en las SERPs? No puedes competir con ellos. Tú no vas a competir por lo mismo. Tú compites por otra cosa. Tú no compites por una cuota de mercado del 30%. Tú compites por una cuota de mercado del 0,3%. Eso sí es posible, eso sí es viable y probablemente tú con tu estructura pequeñita, ese 0,3% es la hostia y probablemente sea mucho más eficiente que el 30% de esa otra macroestructura, ¿no? Vale. Vale, aquí me surgen un par de preguntas. Bueno, has mencionado el tema de socios para lanzar ese proyecto, ¿no? Cuando te vas a meter en un negocio nuevo, tiene que ser un negocio del que tú conozcas algo o que conozcas a una persona que sabe, o sea, quiero decir, ¿cómo integras ese conocimiento dentro? ¿Lo tienes que aportar tú o buscas a alguien que lo tenga? Yo lo primero es que no me meto en nada que no entienda. O sea, yo no soy un hombre de muy poca fe, ¿sabes? O sea, no me fío. Entonces, normalmente van a tener bastante que ver con o lo que yo ya sé o con lo que puedo aprender, para hacerme una idea. También distingamos entre las cosas que hago por placer, donde sí puedo dejarme un poco llevar, o las cosas que hago un poco pues, para comer, ¿no? Digamos que solo hay dos posibilidades, o que yo lo controle o que me meta con alguien que lo controle realmente. Si no hay alguien que controle realmente eso, yo ahí no pinto nada. No pinto nada. Vale, y luego hablando un poco de negocios también, no sé, me da la impresión de que los online son los que sostienen, digamos, la parte o los negocios offline. No sé, corrígeme si me equivoco. Sí, es un poco así. Vale, y entonces... Aunque yo empecé con negocio físico. Sí. Pero bueno, y no era el caso, pero digamos que en los últimos años sí, sin duda. Sí. Vale. Y a nivel de negocios online, porque, bueno, no sé si lo hemos comentado aquí o te lo he escuchado alguna vez, que tú, digamos que nichos, como hemos comentado, de afiliación, de AdSense y tal, no tienes, o por lo menos no es la base no tengo. Importante. No sé si te dedicas más a negocios que puedan ser tiendas online o yo qué sé, o a servicios o ese tipo de cosas. Entonces,
No, sí. Sí, sí. Explícate. Entonces, eso, me gustaría saber un poco también si puedes dar algunos consejos o cómo inicias un negocio, porque habrá gente que nos está escuchando y dice, vale, David lleva un montón de años, sabe programar, tiene un montón de experiencia, pero yo tengo una idea de negocio y ¿por dónde empiezo? Si tengo que competir con gente grande que hay, o digamos, me aconseja que me meta en un negocio donde ya hay demanda. Seguro que va a haber grandes. Hombre, ¿Cómo empiezo a pelear? ¿Qué canales uso? Ese tipo de cosas. mira, es una cuestión, es una cuestión de recursos. Tú puedes tener recursos propios o recursos de terceros. Los recursos sales a competir. Y con los recursos y tus propias capacidades son parte de esos recursos, tú puedes tener ciertas aspiraciones a conseguir X objetivos. Si tú no sabes, no tienes recursos económicos y claro, si no sabes, no vas a tener experiencia, las expectativas que tienes que tener de conseguir algo son exiguas. O sea, probablemente tendrás un rendimiento marginal, o sea, algo residual, ¿no? Ganarás poco dinero. Yo lo que diría es que si tienes la oportunidad, júntate con alguien que controle. Aprende de alguien que controle. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de los negocios físicos, aquí sí hay mucha oportunidad para crearte tu propio micronegocio, ¿no? Y va a ser sobre todo dependiente de tu conocimiento. No es tan dependiente de recursos de infraestructura. Normalmente no son necesarios o son estructuras muy pequeñas, ni grandes gastos económicos. Hoy en día, mira, yo me acuerdo de una pelea que tenía con mis clientes durante muchos años, era que se gastaban 200.000 euros en montar una tienda física en Madrid del Copón y les parecía caro 3.000 euros o 4.000 o 5.000 euros por hacer una tienda online. La realidad es que pocos años después igual facturan más por la tienda online, ¿sabes? O sea, es el alcance que tú tienes con una tienda online potencial es absurdo comparado con el que tienes con una tienda física. O sea, son magnitudes que no se pueden comparar. O sea, estás hablando de volúmenes, tú dirás a PC Componentes, ¿qué necesitaría en tiendas físicas, el equivalente del número de tiendas físicas para facturar el volumen que facturan solo online? Ese chip en el que tú te das cuenta de lo que realmente implica Internet, de esa magnitud de volumen de demanda, es brutal, es brutal. Tus expectativas al respecto, o sea, tu posicionamiento dentro de todo ese universo, tiene que ser realista. Entonces, yo te diría que lo primero, si le pudiera dar un consejo a alguien, lo primero, aprender. Aprender es la mejor inversión que tú puedes hacer. Y aprender y seguir aprendiendo hasta el punto que te alejes de los demás. Porque en el momento que te alejes de los demás, vas a tener acceso a cosas que el resto no tienen. No tienen. Te va a dar una posición mucho mejor, más ventajosa. O sea, que le diría que si alguien quiere aprender sobre esto, que tenga prisa, que tenga muy poca prisa por darse una gran hostia y que se peguen muchas pequeñas hostias haciendo microexperimentos, pero que no se la juegue, que vaya aprendiendo. Eso es lo que yo le diría. Y que vaya viendo dónde está el dinero. No sé, creo que eso es creo que la mayor ventaja que puede tener alguien que lleva mucho tiempo es eso es lo que puedo tener con respecto a ellos. Ni soy más listo, ni necesitas grande inversión para montar un negocio. Lo que tienes que ver es que en el momento en el que vayas probando, vas a ir fallando aquí, vas a cometer muchos fallos, que esos fallos no te supongan que no puedas cometer más fallos, ¿no? Tienes que poder cometer, no hacer barbaridades de coger y pedir un crédito para montar un negocio en el que no tienes ni puta idea. En Internet, por suerte, esto no funciona así. En Internet, por suerte, muchas veces puedes hacer pruebas a pequeña escala. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo generalmente, por mi canal de adquisición de clientes o mi ventaja principal es la capacidad de conseguir clientes a través de tráfico orgánico. Tráfico orgánico, pues es comparado con PPC, pues cuando empieza a haber mucho volumen, es incomparable, ¿no? Si tuviera que pagar por todo ese tráfico, sobre todo si es transaccional y tal, fliparías, ¿no? Ahí está todo el negocio. O sea, es que ahí es donde está todo el negocio. Yo no tengo por qué ser mejor que la competencia en todo lo demás.
Me basta con ser más eficiente en la parte de adquisición de tráfico. Si yo estoy compitiendo contra un tío que se gasta 20.000 pavos o 30.000 pavos al mes en adquisición de tráfico y a mí me cuesta 1.000, 2.000 que me gasto en generar contenidos, enlaces o lo que sea o tal, ya está. Ese es todo mi margen, no necesito más. No sé si me explico. Sí, perfectamente, sí. Te iba a Y preguntar... aquí con el tema del SEO, una vez ya termino, de esto lo he dicho alguna otra vez, pero es que insisto, o sea, yo puedo coger y me monto una landing, o sea, yo creo que aquí hay un potencial de negocio. ¿Cómo lo hago? Pues yo utilizo herramientas para ver el volumen de búsquedas que hay, la tendencia que hay en estos productos, luego miro las SERPs, veo lo que hace la competencia, estudio la competencia, llamo a la competencia, pido presupuestos a la competencia, analizo cómo está ese nicho, veo lo que hay y digo, vale, pues aquí creo que hay una oportunidad por algo que yo puedo hacer mejor, por algo que puedo hacer distinto o porque simplemente puedo tener más músculo en este micro nicho para barrer un poco a la competencia, aprovecharme los conocimientos de SEO para quitarles tráfico orgánico y ahogarlos durante un tiempo con el precio y luego subir precios. Yo qué sé, o sea, en realidad hay muchos enfoques. Con estos 2 o 3 podercillos que tenemos, dan mucho juego dependiendo de cada nicho que evalúes. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que tú cuando haces un proyecto basado en SEO, por así decirlo, yo me los estoy jugando todo a que sea capaz de posicionarlo. Y además, cuando lo haya posicionado es cuando voy a ver la rentabilidad real que eso tiene. Y para eso necesito tener conversiones reales y demás. Pues yo lo que hago es creas una landing y pagas y compras tráfico por PPC. ¿Por qué? Porque el tráfico por PPC no, con Google AdWords, con Google Ads ahora. ¿Por qué? Porque el tráfico que tú consigues por Google Ads es muy parecido al tráfico que consigues en SEO. No te valen con otro tráfico de PPC. El de Google Ads sí. ¿Por qué? Porque comparte intención de búsqueda. Entonces, vas a tener unas tasas de conversión que si haces un muestreo razonable, vas a tener unas tasas de conversión realistas, ¿no? Es decir, vale, pues esto es más o menos lo que puedo esperar, ¿no? No hay tanta variación como para que no te valga esa prueba. Total, que te has gastado 500 euros, 300, 1.000 euros en hacer ese muestreo, en hacer la landing, pues un poco más o seguramente menos, y tiempo. Y no has tenido que esperar un año en comprobar si realmente posicionándote tú, o 6 meses, si es que me da lo mismo, es que estás hablando de tener una respuesta rápida, instantánea, que además a veces te permite hacer cambios en el producto final. O sea, te permite decir, vale, esto no está funcionando bien, pero si lo reenfoco a esto o doy más peso en el producto a esto, entonces de esa manera, una vez que has utilizado todo esa iteración acelerada, ¿no? Sobre que es casi un poco parecido al concepto de MVP, ¿no? El producto mínimo viable, ¿no? De que vas metiendo iteraciones rápidas y ahí la propia gente te va a decir qué es lo que quiere, ¿no? Y entonces luego ya dices, vale, ahora lo que voy a hacer es transicionar de adquisición por AdWords o por PPC a orgánico. Ya está. Durante este tiempo no estoy buscando rentabilidad, estoy buscando, al principio lo que busco es viabilidad de negocio, margen potencial, para que cuando se sustituya el tráfico de adquisición, aquí es donde va creciendo mi margen, ahora es cuando gano el dinero, ¿no? Vale. También le diría a la gente fíjate, alguien decide o un grupo de pocas personas deciden que una de las formas de ganarse dinero en Internet es con los afiliados de Amazon y se construye una comunidad de miles de personas que viven o malviven o medio viven o viven muy bien en todos esos distintos grados de eso, solo con una idea. Porque la realidad es que ganar dinero hay 1.000 posibilidades distintas. O sea, si esa la hay con Amazon y ya hay tortas por muchos productos, ¿no? Concretos o familias de productos, imagínate todo lo que hay alrededor, ¿no? Hay muchísimo más, hay que tener la mente, creo yo, que un poquitín más abierta. Creo que si tienes esa mente más abierta, probablemente tendrás menos competencia. Vale. En cuanto a canales, ¿empleas SEO y Ads y Google Ads? ¿O también usas otros canales en tus proyectos como redes sociales, como email marketing, o depende del proyecto? ¿Cómo seleccionas un poco los canales que vas a usar? Aunque entiendo que la base
por tu perfil siempre es el SEO, siempre está. Es el SEO, casi exclusivamente el SEO. Sí mantengo parte de tráfico de ads, o hay una parte que me viene en tráfico de ads, pero en la que no es ni siquiera especialmente rentable. Yo no busco rentabilidad, yo busco un poco fastidiar a la competencia, porque ellos compensan mucho con ads. Entonces yo lo que hago es gastarme cierto dinero, tratando de buscar siempre un equilibrio, de que no me cueste, o sea, que lo recupero de alguna manera, entre comillas. Y lo que hago es fastidiarles a ellos el coste por adquisición, básicamente. Entonces lo utilizo para eso. En redes sociales, con redes sociales he probado muchas veces en distintos negocios y yo no se me da bien. No le pillo el punto. No le pillo el punto. O sea, no, lo que he probado no me sabe bien. Seguro que es un buen canal. Hay gente que se le da muy bien. A mí no, desde luego. Y tampoco, como no se me ha dado bien, no le he dedicado más esfuerzo, la verdad. Vale, vale. Sí que tengo curiosidad, y esto ya es curiosidad personal. ¿Cómo es un día a día tuyo? Cuéntanos si... Joder, es que si cuento un día a día, igual quedo fatal. Pues un día Pues, mío es que bueno, soy muy pues invéntatelo, adórnalo. No, mira, mi día más normal, buscando un poco la mediana, ¿no?, de lo que es un día mío, es que me levanto a las 11 o a las 12. Como ya es muy tarde, pues por la mañana no voy a hacer nada. Desayuno, me pongo a ver cosas de música. Sobre todo paso mucho tiempo con la música, me encanta. Digo, a ver a qué cantante o quién analizo ahora. Entonces tengo ahí probablemente la aplicación que más utilizo junto con el editor de código es Spotify. Entonces, hasta la hora de comer, algo así, estoy correo electrónico y chorradas, o procrastinando a tope, o sea, todo lo que puedo. Luego como, después de comer me tengo que tumbar, lógicamente. Me veo algo, me veo a lo mejor algún programa de la Resistencia, cosas así, o me veo un documental de música hasta las 5 por ahí. Y luego me levanto, voy a currar un rato en la cinta de andar, me pongo con la cinta y me ando ahí unos kilometrillos y trabajo 2 o 3 horas, a lo mejor hasta las 8, algo así, 8:30, 7:30, depende si voy a jugar al fútbol luego o si voy a hacer deporte. Normalmente me suelo meter, a pesar de que estoy bastante fondón, meto algo de deporte, cada 2 o 3 días a la semana. Ahora que estamos con la pandemia es una putada porque no puedo jugar al fútbol, pero bueno, mañana voy a jugar al pádel. Pues hay ciertas cosas, meter ciertas cosillas así. Luego me encantan los videojuegos, me pongo a jugar un rato por la noche. Últimamente con la pandemia, antes veía más películas o salía por ahí. Ahora pues me pongo a jugar mucho online, a pegar tiros por internet. ¿Has vuelto a Y tener así hasta las tantas. Sí, has vuelto a tener, perdón, algún negocio relacionado con videojuegos y juegos online o ya no? ¿O ya se terminó aquella fase? Yo tuve los locales Sí. de juegos pues serían 2000 o por ahí. Y ahí sí hicimos cosas, de temas de videojuegos. Hicimos un programa que llevaba temas de estadísticas de Counter-Strike, que era el juego que lo petaba en aquel entonces, ¿no? Hicimos alguna cosilla y luego, mucho tiempo después, más o menos cuando monté los coworking, creé un estudio de desarrollo con socios, un estudio de desarrollo de videojuegos que a día de hoy, o sea, sigue funcionando, aunque en la práctica no sigue funcionando, pero legalmente sigue estando ahí y quién sabe. Y eso es lo que he hecho. O sea, durante unos años sí volví a estar bastante metido y es el trabajo más bonito que yo he hecho en mi vida jamás es el desarrollo de videojuegos para mí. Vale. ¿Y El que más me ha llenado. ¿Y negocios offline a día de hoy tienes o ya es todo online lo que tú haces? Nada, cero. Y a ver si no vuelvo a las andadas y no tengo muchas ganas de volver a tenerlo. No me gusta. Creo que cuando vives los negocios online comparado con los negocios físicos, o sea, que los negocios físicos dan tanta guerra. Desde que te llenan de grafitis la cristalera hasta algún día que te han jodido el cierre que abre la apertura
otro día te suena la alarma a las 3 de la mañana, un tío te viene generando problemas, se rompe las cañerías, las tuberías. Por eso con los negocios tampoco me gustan los negocios que tengan nada físico, ¿sabes? Yo no quiero vender nada que sea físico, nada que se pueda romper, nada que tenga servicio técnico, nada de eso. Yo soy servicios o bienes digitales, cosas así. Creo que es lo mejor. Vale, pues eso es interesante también, porque eso, cuando hablamos de negocios, lo primero que nos viene a la mente es un e-commerce, ¿no? Voy a vender un producto que se me ha ocurrido, que lo he visto en China, que yo qué sé, que la peta en Amazon y venga, y lo vendo. Y es verdad que hay un mundo ahí fuera de servicios y de temas que no están relacionados con un mundo, con un producto físico que se pueden vender y que se puede hacer mucho dinero. O sea que está muy bien ese tema. Sí que me gustaría, casi ya para terminar, David, que nos des algún consejo para esas personas que nos están escuchando ahí, que tienen su idea en mente, que esperan lanzar algo en breve, bueno, y que quizá pues están un poco asustados por el tema de la pandemia, porque pues lo típico que piensas siempre, ¿no? Es que ahora es mal momento para lanzar un negocio. Sí que me gustaría que nos des algunos consejos y qué harías tú hoy en día. Bueno, yo diría que la pandemia no es un mal momento para montar un negocio, es un mal momento para montar X negocios y es un muy buen momento para montar otros, ¿no? Al final, cada momento va a ser un momento bueno, ¿no? Para algo. Uno es por si hay estabilidad, porque hay estabilidad, y cuando no hay estabilidad es porque hay muchas oportunidades emergentes, ¿no? De distintas cosas. Yo creo también que últimamente hay como mucha cultura, ¿no? De que parece que tenemos que emprender o crear algo. Y no sé hasta qué punto eso es bueno. O sea, yo creo que no es bueno montar por montar algo. Creo que tienes que tener muy claro lo que quieres montar, sobre todo si no sabes. O sea, si estás empezando, eres muy vulnerable a los errores, muy vulnerable. Porque has cometido muy pocos, entonces más probable que cometas más. Y si te digo, creo que el mejor consejo que puedo dar a alguien que quiera montar algo es que busque de quién aprender. Es sin duda, creo que es lo mejor. Hasta el punto que trabajen gratis. O sea, yo hoy en día trabajaría gratis con ciertas personas solo por aprender la mitad de lo que saben, una décima parte de lo que saben. Eso me va a acelerar mucho mi aprendizaje. Mucho. Me lo puedo aprender yo solo a base de hostias, ir rebotando de un lado para otro, pero no lo considero nada eficiente. No me parece que sea la fórmula más eficiente. Creo que si tienes 500 euros para montar un negocio, por decir una cifra que es lo mínimo o razonable que se me ocurre, o 1.000 euros o algo así, creo que harías mejor buscando a alguien y decirle, oye, mira, te pago una masterclass, tío, en este dinero, te lo voy a dar a ti y por favor, de buena voluntad, lo que me puedas aportar en términos prácticos para algo concreto. O sea, para algo concreto. ¿A qué me refiero? Esto ya lo dije una vez, no sé dónde, eso lo explicaba en Twitter, y es que la gente que ha conseguido cosas a menudo no son la mejor gente para guiarte, porque el éxito suele ser muy poco reflexivo y siempre tendemos a pensar que las cosas las conseguimos porque somos la polla. Bueno, yo no soy partidario de eso, yo creo que no. Yo creo que no funciona así. Creo que hay gente que a la primera le sale y no sabe ni cómo. Y creo que hay gente muy válida que hace verdaderas obras de arte y no para de estrellarse. Entonces, creo que la cosa es un poquitín más aleatoria o compleja que todo eso. Y creo que quien mejor te puede explicar algo es alguien que primero ha recorrido justo ese camino, porque que yo sepa de lo mío no quiere decir que sepa de lo que tú quieres montar. De hecho, al 99% no tengo ni puta idea de lo que tú quieres montar y te voy a dar consejos solo porque hay que saber a quién hay que escuchar. Hay que escuchar al tío que ha ido. Si tú vas a una aldea concreta del Congo, pregunta, averigua quién es el tío que ha ido ya a esa aldea varias veces y que él te explique, que te aconseje él, no que te aconseje uno que se ha recorrido el mundo. Eso creo que es lo más inteligente. Buscar, si sabes ya lo que quieres hacer, busca a alguien que lo ha hecho, dale las vueltas a la forma de cómo conseguir que te trasladen ese conocimiento.
no sé, creo que es mi aportación. No, creo que muchas veces creo que muchas veces hablamos por hablar. No vamos a aportar tanto a nadie porque mucha de la experiencia que yo tengo ya no vale para nada. Si ese tiempo ya pasó. No, que es historia, sí, es de historia. Te cuento la Segunda Guerra Mundial si quieres también, pero no vale para nada, ¿no? Entonces creo que eso mucho sentido común, no hacer gilipolleces. Sí, hombre, yo sí que creo que mirar el pasado es bueno, para aprender y para, bueno, pues para intentar por lo menos no caer en los mismos errores, que luego al final acabas cayendo en muchos de los errores que ya has cometido, porque somos los únicos que tropezamos 2 veces con la misma piedra, 3, 4 y 10 veces si hace falta. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que la experiencia es un grado y al final, pues una persona que ha montado un montón de negocios, como puede ser tu caso, o yo que he montado algunos, pues bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Cuando te pones a montar el siguiente, tener ese bagaje. Sí, sin duda. Y también, o sea, yo también creo que hay que aprender de la historia, ¿no? Lo que quiero decir es que la experiencia tiene un valor cuando tiene valor. Eso es lo que quiero decir. O sea, un tío que ha montado, que es el tío que más bodegas de vino ha montado en el planeta, por mucha experiencia que tenga en los negocios, probablemente no sea la persona más adecuada para asesorarme sobre la digital o sobre un proyecto de digitalización de no sé qué. O sea, tiene que tener una relación para que con esa experiencia a mí realmente me aporte, sea un valor en mi proyecto, ¿no? Es a donde quiero ir, Sí. No hay demasiado gurú y a lo mejor que te puede ayudar no es un gurú, sino alguien que simplemente tiene experiencia en esto, lo ha vivido, una persona más normal, con conocimientos y consejos más normales, ¿no? Sin rollos ahí grandilocuentes ni vitales. Sí, completamente de acuerdo, David. Ya para terminar, sí que me gustaría pedirte que nos recomiendes algún libro, en tu caso que te gusta mucho la música, no sé. Vale, que si es de cosas que no tienen que ver con los negocios, cojonudo, pero yo no leo nada de negocios. Entonces, bueno, puede ser de lo que quieras, algo que sea chulo y que digas, joder, esto merece la pena que lo conozca más gente. ¿De un libro te refieres? Bueno, un libro, un podcast, una serie de Netflix, un CD que digas, no sé, he escuchado a este tío, joder, que pues es bueno y no lo conoce ni él. Estoy escuchando a Bill Withers, que es un cantante de soul de los 70, un tío bastante interesante a nivel personal, que probablemente de nombre no es muy conocido, pero algunas de sus canciones son muy conocidas. Sí, bueno, te voy a pedir que me lo pases por mail porque yo no lo conozco, vamos. Vale, no te preocupes, yo te lo voy a pasar y hablas como cuando escuches la Ain't No Sunshine, por ejemplo, y dices, esta canción sí la conozco. Ain't no sunshine when she's gone. Pues eso, no sé si... recomendaría el primer disco que sacó, creo que es el primer disco, que se llama, si no me equivoco, Just As I Am, es Tal y Como Soy. Creo que es buenísimo ese disco. Y sale esa canción que decía antes. Creo que es todo un tío a quien conocía solo parcialmente por alguna canción, ¿no? Esa, Chivo Paz y algunas canciones conocidas que tiene, pero no conocía más de su obra y es un tío que me ha sorprendido mucho. Un poquito de música soul. Vale, pues perfecto. Creo que es el primer disco, el primer cantante, bueno, autor o músico que aparecerá en las notas del programa. O sea que, bueno, y desde luego en el podcast es el primero. Nadie más había recomendado un autor, un músico. Bueno, me lo tomo como un orgullo. Efectivamente. Muy bien, pues lo dejaré en las notas del programa cuando me lo pases por email. Y nada, ahí quedará por si hay alguna persona interesada en el mundo de la música y tal. Y si no, pues por lo menos por curiosidad, yo por lo menos lo escucharé. O sea que gracias por la recomendación. Perfecto. Vale, pues hasta aquí la entrevista, David. La verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocer un poco tu trayectoria, conocer cómo tu filosofía de vida, cómo te tomas los negocios y cómo te tomas, bueno, pues lo que es emprender, ¿no? Así que gracias. Pues muchas gracias a ti. Muy amable por invitarme y durante la entrevista. Vale, pues muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, cualquier valoración, como siempre, pues será un placer recibirla. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.
www.innocabi.com.